Hola amigos, nuevamente con ustedes en un nuevo episodio de Comunicación Inteligente, en este formato Tendencias de Actualidad, siempre con Delia Muñoz, que ya nos aseguró que regresa muy pronto, en unas semanas, aquí a Lima, para grabar en estudio y para tomarnos esa parrillita que tenemos pendiente, Delia. Y con Cecilia Bernuy, como siempre, aquí en estudio, para el tema que les propongo para hoy, inseguridad ciudadana. Hace algunas semanas, la muerte de un cantante de cumbia conocido, de Paul Flores, el ruso le decían, 20 años en esta agrupación musical Armonía 10, fue o iban desplazándose en el bus con todo el grupo musical y extorsionados por estas bandas del cupo, del cobro de extorsiones, lo balean el bus y lamentablemente él termina falleciendo. Esto se convirtió en un hito para el país, en donde, pidiendo a la cabeza el ministro del Interior, las bancadas del Congreso se pusieron furiosas, el país se tensó, fue un movimiento muy, muy fuerte para tratar de tomar conciencia sobre cómo combatimos estas bandas criminales que hoy toman por asalto aún calles y avenidas de todo el país. El gobierno decreta un estado de emergencia en Lima, Callao, que la verdad no tiene resultados reales, pero el problema sigue latente. Delia, ¿cómo combatimos a este enemigo público número uno del país? Qué difícil, ¿no? Qué difícil, porque eso está vinculado a la cantidad de dinero ilegal que circula en nuestro país, está vinculado a que nuestras fronteras no están blindadas y absolutamente los peores delincuentes de otras regiones vienen. Y también responde a una realidad que es a la del crimen internacional transnacional, como se le está diciendo ahora. Estas bandas que van desde Estados Unidos, Canadá, hasta Argentina, asolando y articulándose. Hay una tendencia mundial de hacer de que las medidas sean cada vez más fuertes para poder afrontar a la ferocidad que presentan estos nuevos ataques urbanos. Antes de entrar a lo de Perú, en Estados Unidos, por ejemplo, optaron por una política de deportación de personas que tenían procesos en curso por criminalidad. A otros que ya estaban siendo condenados o juzgados y que consideran los líderes de estas bandas, los han enviado a Guantánamo. A otros que ya tenían condena, los han enviado a El Salvador a cambio de un pago por persona para que puedan tenerlo en sus cárceles. Entonces, como ustedes ven, desde el estado más fuerte, más grande de nuestra región, hay una reacción absolutamente increíble, muy dura, muy fuerte, para dar un mensaje de que se está luchando contra la criminalidad. Pero que hay que hacerlo con mano dura igual. Así es. Entonces, hay países como México, que ha tenido que cambiar su constitución para poder establecer que el ejército, la Guardia Especial, como ellos le llaman, colabore con la policía en el cuidado del orden interno. Ecuador también ha hecho lo mismo, y Ecuador viene afrontando una situación muy parecida a lo nuestra. Y hace unas semanas que Ecuador ha contratado a un grupo americano experto en acciones de seguridad y control para que sea su asesor. Este grupo, que es el muy conocido porque se le llama también un grupo mercenario, ¿no? Es el que ha sido convocado por el presidente Noboa para que coadyuve a las fuerzas del orden en la lucha contra esta criminalidad organizada, que tiene manifestaciones nunca antes vistas, como la que tú comenzaste reseñando en nuestra conversación. Delia, voy con Cecilia antes de que pasemos a Perú contigo, para un poco generar un intercambio. Este tema, ¿cómo lo sientes tú? ¿Cómo lo ves tú? Además, tú, desde una perspectiva muy política, porque te encanta el tema de la política, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo afrontamos? Definitivamente es un tema de preocupación cotidiana y también un tema de necesidad para que se establezca una política de Estado total y absolutamente frontal.
Hace poco teníamos delante de cada uno de nosotros evidencia muy concreta. El país ha visto en los 2 últimos años un incremento notable de la criminalidad. Lo sentimos todos, lo conocemos todos, y gracias a la existencia de redes sociales, lo que nosotros vemos permanentemente es que hay un recojo y un sentir público y permanente sobre esta sensación de inseguridad que se ve incrementada, con procesos de violencia que nosotros los recordaremos en igual dimensión como aquellos que fueron compatibles con el peor periodo de violencia del país en la época del terrorismo. La inseguridad ciudadana, si bien es cierto, es un tema de permanente preocupación de Estado, lo que habría que pensar es por qué se ha incrementado en los indicadores tal cual los estamos viviendo ahora, ¿no? El número de denuncias por temas de extorsión ya no son miles, o sea, tenemos casi de 15.000 a 20.000 denuncias. El número de cierres de empresas medianas y pequeñas, los bodegueros que cierran, el número notable de incremento de denuncias que se hacen, ojo, las que se hacen, porque las que no se hacen justamente por miedo a la pueden ser incluso el doble. Puede ser quizás mucho mayor. La inseguridad ciudadana es una preocupación de todo Estado, pero yo siempre, más o menos en la línea de intervención tanto tuya como Elia, pensaría, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué es que se ha dado esta progresión que no solamente podemos decir que ahora sentimos el doble de inseguridad? La inseguridad ha incrementado 5 veces en proporción, 5 veces en 2 años. Hay que preguntarse cuál es la razón, qué es lo que pasa. ¿Existe transnacionalidad de la criminalidad? Hay un fomento, los procesos al interno de nuestros propios sistemas de seguridad pública no están cumpliendo eficientemente su rol, carecen de herramientas. El sistema de administración de justicia y de investigación criminal está realizando realmente su trabajo, cuentan con las herramientas, y además de eso, los procesos de lucha abierta contra la criminalidad, ojo, no la grande, no aquella que se puede fiscalizar y verificar por temas de bancarización, sino la del día a día, ¿no? Porque todos los procesos de persecución criminal están diseñados desde la acción. ¿Cómo intervengo al infractor? Permíteme, regálame 10 segundos. Sino también cómo sanciono al que comete el delito. Pero nosotros, el delito se inserta en un proceso social y hay quienes consumen delito. Cada celular, cada cosa arrebatada. Pero mira que coincidimos. Delia parte del lado transnacional y va a llegar al Perú, y tú lo vuelves y coincides. Partes del Perú, pero llegas al tema transnacional. Es decir, estamos hablando de un problema global. No solamente es un problema país. Y el problema es que estos ilegales o estas mafias, solo en el Perú se calculan más de 200 organizaciones criminales hoy día ya en acción. Pero estas bandas tienen conexiones evidentemente con otros países del planeta, ni siquiera de Latinoamérica, de todo el planeta. Estamos hablando de transnacionales de la ilegalidad. Volvamos al país. Delia, ¿qué hacemos? Mira, estábamos en esta ruta, entonces los esfuerzos son grandes y los países se van a ir articulando y están tomando medidas en las más diferentes instancias, ¿no? Ahora, vayamos al tema concreto. Las causas, las razones, muy bien, perfecto. No me voy a detener en eso porque nos vamos a pasar años. Yo voy a lo puntual. Acá, cuando uno es extorsionado, te llaman por un celular, te llaman por un teléfono y luego te piden que hagas un depósito en una cuenta bancaria. Ambos son servicios regulados. El servicio de telefonía es un servicio público que se realiza en representación del Estado porque se ganó una concesión, y el servicio bancario, que utiliza la confianza de la gente para recabar su dinero, es por ello que es un servicio supervisado. Entonces, empecemos más que las causas atacando las manifestaciones. Las compañías de telefonía tienen que ayudarnos en esta lucha contra el crimen, no se pueden poner al margen.
Señor, señora, teléfono que se usa para hacer teléfono que tiene que ser reportado, teléfono que tiene que ser bloqueado, y la compañía tiene que responder por eso y tiene que hacerlo inmediatamente. Y si no lo hace, tendremos que buscar las formas en que esta compañía responda, porque se está utilizando el servicio público para cometer un delito. Luego, las cuentas bancarias, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que te dan un yape o te dan un plin o te Y no dejen pasa la nada. cuenta y no pasa nada? Y tú vas al banco, yo no sé, oiga señor, pero yo cuando voy al banco y voy con mis 5,000 solcitos, usted me pregunta de dónde lo sacó, cómo lo Así es. sacó, qué vio, por qué abrió la cuenta, y cómo hay gente que puede manejarse con cuentas con 300,000, 200,000, 500,000 Y soles. eso sí no son acusados de lavado de activos. Control, y usted no hace control, y tú y yo cuando vamos ahí tenemos que dar miles de explicaciones. Entonces también, siendo un servicio supervisado, acá hay que utilizar la fiscalización para atacar, para mí de una manera muy inmediata, los mecanismos por los cuales está. De allí en adelante ya entra mucha acción. Y para mí otra cosa muy simple, escucho por todas las noticias que los capos del crimen están felices en las prisiones peruanas. ¿Por qué? Porque pueden seguir trabajando. Ellos nos comentan que manejan con Y celulares, alimentados por el Estado, además. dan todas las órdenes. Entonces, señores, bloqueen las cárceles, bloqueenlas a nivel de tecnología. Son aparatitos que cuestan muy baratos. Hacemos una colecta nacional si no tienen recursos. Podemos donarlos al Estado. Y fíjate tú, Ceci. Juan Carlos, que hace unas cuantas semanas a mí me espantó 2 noticias que leí. Que la ¿Cuáles? policía había tenido que intervenir casas cercanas al penal Los Milagros de Trujillo y al del penal de Chayapalca en Puno para desarmar las antenas de internet que habían colocado para que los capos que están allí presos puedan seguir delinquiendo. Ceci, vuelvo contigo entonces. ¿Cómo ponemos ese tema en agenda? Tiene que ser parte de la gran apuesta del país y tiene que formar parte del debate, ¿no? Ya de cara a ingresar a un proceso electoral real, estamos a nada de que eso así suceda, tendría que ser un tema de propuesta real y un tema de agenda, no solamente en el diálogo que tienen que tener los políticos o los aspirantes a gobernar el país, sino, qué duda cabe, ¿no?, de la propia empresa. Leíamos hace poco que hay datos que son alarmantes. El último año, el 2024, las denuncias por extorsión han pasado de 4.000 a 20.000. Yo insisto, hay que pensar qué es lo que está sucediendo. Los procesos de transformación no solamente son procesos que le competen al Estado, porque finalmente el Estado se debe de servir permanentemente de la información que le da la necesidad del colectivo y de la sociedad y brindarse a él. Pero la empresa también tiene que participar. O sea, esto es un gran diálogo entre la gran política pública, el Estado, la sociedad, porque si es que existe economía ilegal e ilícita es porque la sociedad como mercado de alguna manera lo está, o sea, no puede estar ajena, forma parte del ecosistema, pero también de las grandes secciones productivas. Esto es un proceso en donde todo el mundo se tiene que sentar a conversar y ver realmente cuánto es lo que impacta, porque hoy realmente estamos tratando de buscar medidas reactivas. Y las medidas reactivas son radicales, porque lo que todo el mundo quiere es control y seguridad. Pero los procesos son mucho más complejos. Amigos, a ver, coincidencias en varios temas. 1, esto es un tema transnacional. 2, si queremos realmente combatir este tema, tenemos que hacerlo en conjunto, públicos, privados, sentados en una mesa. Ya el presidente Confiep lo viene sosteniendo hace varias semanas, pidiéndole al gobierno sentarse a ver de qué manera intercambian data concreta, información, digitalización, data que nos permita adelantarnos al criminal y no perseguirlo, como bien decía Cecilia ahora al final. No se trata de que nos convirtamos en notarios de la criminalidad, se trata de que convirtamos a ese enemigo en un derrotado. Las democracias, señores, defienden con uñas, dientes y con todo el peso de la ley
el Estado de Derecho que hace que nos permita una convivencia. Si las democracias son débiles, obviamente pueden ser presa fácil de una organización criminal transnacional, pero una democracia fuerte que se defiende con el peso de la ley, con el peso del uso de la violencia necesaria para hacerlo, tiene que hacerlo y cumplir su rol de gestión del poder. Nos vemos en un próximo capítulo de Comunicación Inteligente.